diría a quien fuese, no como consejo, sino como posible campo de experiencia, que explore la posibilidad de tener su propio punto de vista puesto aquí, presente, pero estar muy presente en todo lo que es esta pertenencia a una colectividad de la que habla Gardela, que significa esto, pertenecer mucho a una cultura del proyecto. Por eso me ha interesado hablarte de Oiza, de Sisa, de Coder, de arquitectos que son significativos en mi propia biografía intelectual, ¿vale? También vital, y me interesa mucho sentirme parte de esto y saberme parte, porque esto es lo que me da apoyo para poder seguir proyectando, ¿no? Y cada vez más en mi docencia está presente eso, la presencia de grandes maestros, la presencia de la necesidad de conocer cuidadosamente y de leer cuidadosamente arquitectura para desde ahí poder construir esto que hablábamos antes, ¿no? Todo el sistema de valores que nos permite dirigir nuestra vida y nuestros proyectos, ¿vale? Sería lo que más me gustaría compartir con alguien que está empezando y que... Claro, sí, bueno, vale. Hazte caso a ti mismo, ¿vale? Pero sé muy cuidadoso y atiende mucho a la realidad. Mírala con atención, porque ahí hay un aprendizaje absoluto en las cosas. Saber mirar, ¿no? Esto decía Le Corbusier. Yo lo que aconsejaría es contención. Hay que ser muy contenidos, hay que intentar huir de modas, de aspectos formalistas o cosas que son pasajeras, y pensar que la buena arquitectura lo importante queda y que por tanto hay que seleccionar muy bien, hay que sacrificar y quedarse con lo mejor y proponer poco pero bueno. Ese sería mi consejo, contención. Hay un hándicap muy importante a que la casa se haga un arquitecto novel, a que el arquitecto, hombre, yo no me considero demasiado... Sí, que estás ya para jubilarte. Ya no estoy en el ocaso de mi carrera, precisamente, ¿no? Pero que sí, al menos tengo la suerte de que he tenido la posibilidad de acumular experiencia. Sí. Eso es fundamental. Yo he tenido esa suerte de no poderme hacer la casa antes. Fíjate la contradicción, ¿no? Sí, eso si me lo hubiera hecho hace 15 años, desde luego la casa no hubiera sido así. Seguro hubiera tenido errores funcionales. Seguro. Aunque no lo hubiera detectado yo en ese momento. Formalmente tampoco hubiera sido, porque a lo mejor en ese momento yo no hubiera sido tan atrevido y hubiera sido más convencional, entre comillas, de haber hecho un juego de prismas sencillos y poco más. Entonces, espero que ningún arquitecto novel tenga la oportunidad de hacerse su propia casa. Porque seguro es muy difícil que tú seas consciente de tus necesidades, sobre todo porque una casa es para una familia. Y si es un arquitecto que a lo mejor todavía no está casado o que está recién casado, pues hasta que no tenga una familia y sepa la problemática de las vivencias de una familia, no sabe las necesidades que va a tener. Vale. Esa es la... No me estoy refiriendo técnicamente, que evidentemente conforme más tiempo tenga también va a tener más formación técnica, pero sería una carencia menor a lo que yo veo que serían las necesidades funcionales. Yo creo que se le da el suficientemente número de vueltas y se piensa todo con un detenimiento, con un primor y con un cariño, y dentro de tu forma de ser, de tu forma de pensar, que al final realmente no hay ninguna cosa que diga, mira, ten cuidado con el cuarto de baño, no le vayas a poner, porque realmente sabemos cómo se hace un cuarto de baño, cómo se distribuye una cocina para que funcione, para que sea cómoda, y lo mismo que eso, cualquier pieza de la casa, y en su totalidad y en su globalidad lo mismo. Cuando uno